Abrimos ahora las páginas de un libro, una novela titulada Un lunes cualquiera, en la que se entrecruzan las vidas de los más diversos personajes, todos con la crisis económica como telón de fondo, unos sufriendo los efectos de esa crisis, otros sacando partido de ella. Y a través de la novela, que transcurre en solo 24 horas, nos adentramos en la intimidad de todos esos personajes que están conectados entre sí y empatizamos, si no con todos ellos, sí con quienes, después de toda una vida de lucha por sacar adelante a su familia, tienen que rebuscar en contenedores para comer y lo ocultan a sus hijos por vergüenza, con quienes se enfrentan a un desahucio, con quienes viven en pareja en medio de una absoluta incomunicación, con quienes encuentran segundas oportunidades en el amor y recuperan la ilusión por vivir, con quienes están desesperados porque la crisis les ha llevado a un callejón sin salida y con quienes dejan sus países de origen en busca de futuro y ven cómo se les van cerrando todas las puertas. De todo esto habla Un lunes cualquiera, la novela escrita por Agustín Faro Forteza, que edita Milenio. Agustín, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Usted consigue meter al lector en la piel de todos esos personajes y ya desde las primeras líneas, desde el primer capítulo, ese que narra la desesperación de Ascensión Ibarz, una mujer de 62 años que no tiene parientes ni amigos, que va a ser desahuciada por una deuda de 45.000 euros. Ella se hipotecó para comprar un pequeño ático al que soñaba con mudarse con una pareja que le abandonó. La última de tantas decepciones. ¿Por qué un punto de partida tan duro, Agustín? Realmente me impresionaba ese personaje porque aunque una cosa es la realidad y otra es la ficcionalidad, esta es especialmente una novela que parte de sucesos verídicos que se han visto, que se han oído, y opté por empezar con este personaje, entre otros muchos, posiblemente por la misma dureza del acto que tiene de renuncia a la vida cuando ya todos los callejones, todas las salidas están cerradas y uno no ve la luz. Y bueno, en cierto modo no se entiende al leerlo como un escape, sino como el modo de afrontar la última realidad, ¿no? Y por eso decidí empezar por ahí. Los diferentes personajes que tú muy bien has dicho van hilvanando los estadios más duros de la crisis económica. Un lunes cualquiera es un espejo de la realidad española. Vemos a ese trabajador en paro desesperado porque no puede afrontar los gastos de la comunión de sus hijos, ese político corrupto que se enriquece cobrando comisiones, el director de una sucursal bancaria que le cubre para que pueda ocultar su fortuna, el profesor de literatura en un instituto que es cinéfilo y un poeta frustrado, los inmigrantes que llegan en busca de oportunidades y se chocan con el desprecio y el racismo, pasiones que no acaban bien. Muy poco lugar para el optimismo. Es cierto que hay muy poco lugar para el optimismo, pero cuando yo escribo esta novela o cuando decido sumergirme en lo más hondo de la crisis, es la realidad, ¿no? Una realidad que yo en cierto modo, pues la novela quería ser, entre otras cosas, un homenaje a la novela social de los años 50, ¿no? De ahí la estructura que tiene, que has dicho tú muy bien, en esas 24 horas, en los personajes, la coralidad de los personajes. Pues yo quería dejar testimonio de mi tiempo, ¿no? Para mí es muy importante que el escritor tiene que dejar testimonio de la época que le ha tocado vivir. Y a mí la novela esta me surgió precisamente en esos tiempos duros, a raíz de, tú lo has comentado también, de una pareja de ancianos que vi un día revolviendo entre un contenedor que había cerca de un supermercado, y aquello me impactó vivamente, ¿no? Y si el germen de la novela evidentemente fue esta visión, el resto de la novela no podía tener muchos visos de optimismo, aunque es cierto que es como la vida misma, ¿no? En la vida hay momentos terribles y hay momentos de felicidad, y algunos También, personajes están sí. tocados, ¿no? Por esa Por esa felicidad y por felicidad esa plenitud. y esa ilusión, efectivamente. Y como profesor hay un personaje central que me imagino que tiene mucho de usted, que está en contacto con los jóvenes porque también es profesor de literatura en un instituto. Y hay algo de lo que dice ese personaje que a mí me ha hecho reflexionar. Dice que esos chicos y chicas se lamentan, ¿no? Ni han visto ni verán jamás películas como Viridiana, El Verdugo, Plácido, Criacuervos, El Ladrón de Bicicletas o mil otras que a nosotros, dice Antonio, nos enseñaron cómo era el mundo que habitábamos. Se ha perdido eso, ¿no? Sí, es cierto. Quiero decir, podríamos decir
que es la otra cultura, ¿no? Aquella cultura en la que solamente quienes tienen voluntad de iniciación llegan. Lo que es cierto es que a la gente de mi generación nos llegaba por muchos conductos, ¿no? Teníamos otros medios, no teníamos, o mejor dicho, los medios que tienen hoy ellos para comunicarse con el mundo. Es cierto que los bombardean de todos lados y pueden acceder de un modo más fácil a la realidad o a la virtualidad de la vida, pero sí, es verdad, se lo van a perder y realmente son los fundamentos de una cultura, de nuestra cultura, ¿no? Uh-huh. Sin duda, hay un pasaje de la novela en el que el profesor y su hija adolescente discuten de literatura. Él dice, no se aprende nada en las novelas, lo dice con cierta ironía, y ella responde que uno puede aprender más del siglo XIX leyendo a Galdós y a Clarín que en un libro de historia de segundo. Eso es pura verdad. Eso es una realidad como un templo, ¿no? Por decirlo coloquialmente. Sí, es verdad que la literatura tiene muchas funciones y todas ellas son respetables, ¿no? Desde la pura función lúdica de quien coge una novela para simplemente distraerse, o quien busca que ahora que hemos hablado un poco así de historicismo en la novela, ¿no? De conocer una época, un tiempo a través de una novela, y bueno, y luego existe esa otra literatura bueno, que quiere ser o abrir nuevos caminos o simplemente ser testimonio de su tiempo. No hay ninguna mejor que otra, ni ninguna más válida que otra, ¿no? Todas tienen cabida. Pero bueno, uno tiene que apostar por la que uno quiere llevar a cabo y transmitir. Sí, es un retrato muy completo en el que decíamos hay momentos muy duros, pero también momentos amables, sobre todo cuando se trata de recuerdos de los personajes, son recuerdos sonoros. Ahí se cita a Quilapayún a la hora de hablar de himnos de juventudes que naufragaron en sus ideales, de Deep Purple, o este recuerdo sonoro que tiene uno de los personajes. ¿Qué me importa del mondo quando tu sei vicino a me? Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia a te. Non guardarmi se piango, è la gioia che sento in me. Non c'è cosa più grande dell'amore mio per te. Esto es lo que oía en su infancia uno de los personajes en una radio de lámparas en casa de sus abuelos. Hay muchas referencias a la España de los 60 y 70 que también hacen esbozar sonrisas, ¿verdad? Sí. Yo en eso sostengo plenamente la idea de Vázquez Montalbán cuando decía que la auténtica patria es la infancia y la adolescencia, ¿no? Entonces yo creo que los rasgos de la personalidad del ser humano se fijan ahí. Uno es de adulto básicamente lo que ha sido de niño, ¿no? Y es cierto que quizá el personaje de Antonio, que es el profesor de literatura, no soy yo, evidentemente, ¿no? Porque ya lo decía Pessoa, ¿no? Que el poeta es un fingidor, pero sí que tiene evidentemente una parte de mis recuerdos, de mi memoria, y ahí está esta canción. Y ya que estamos en la radio, ¿verdad? Un recuerdo que tengo ahí muy clavado es el de la señora Francis, sí. ¿verdad? Sí. Y la hora del Ángelus, cuando sonaba a las 12, ¿no? ¿Y se paraba todo? Sí, se paraba todo, ¿no? Entonces son cosas que te han quedado ahí, y lo cierto es que yo me siento muy cómodo cuando escribo en el terreno de la memoria, ¿no? Bueno, estamos hablando con Agustín Faro Forteza de su novela Un lunes cualquiera. No es el primer libro que publica, ha publicado muchos más, pero ese personaje, ese profesor que aparece en la novela dice que no es cosa de juventud escribir la novela. En la juventud se escriben versos, que las novelas requieren de cierta madurez. ¿Es esta una novela de madurez, Agustín? Sí, definitivamente sí. No es, como muy bien ha dicho usted, la primera novela que escribo, pero sí entiendo que aquí ya he reflexionado mucho acerca del acto creativo, tanto en el plano estructural como en el plano de
de no cometer excesos, ¿no? Yo creo que cuando uno empieza a escribir quiere decir tantas cosas que a veces no es consciente de que está diciendo más de lo que debería, ¿no? Por eso creo que la novela es una mirada al mundo, se interioriza y luego mediante un proceso de poda uno llega a escribir lo que realmente quiere, ¿no? Yo sí que creo que la poesía requiere el ímpetu y la fuerza de la juventud, ¿no? Y evidentemente un poema no es algo tan reflexivo como una novela, es una cuestión de líneas y de páginas. Sí, sí, muy interesante también la forma en que está escrita esta novela, Un lunes cualquiera, de Agustín Faro Forteza, que edita Milenio. Se la recomendamos vivamente. Agustín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y buenas tardes. Muchísimas gracias a usted y gracias por haberme dado voz, que es muy importante para los autores, que no somos tan conocidos. Muchas gracias. Un abrazo. De verdad, gracias.